Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por la paciencia, por seguir aquí en una larga jornada. Algunos llegamos temprano, pero otros llegaron mucho más temprano todavía. Cuando nosotros ya llegamos había una larga cola y ustedes ya estaban aquí desde muy temprano. Así que gracias por seguir aquí hasta este cierre. Bueno, yo creo, como corresponde, hablamos de los géneros del discurso, y los géneros del discurso justamente nos dicen que hay movidas retóricas que debemos cumplir, pero algunos las cumplimos con mucho gusto. Y la movida que corresponde es agradecer. Yo quiero agradecer especialmente a la doctora Luz Estela Castañeda por la invitación, y a la Gobernación Regional y a la Universidad de Antioquia. Estoy muy contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes algunas ideas. Yo me planteo como lingüista, como psicolingüista. Esa es la perspectiva con la que puedo conversar con ustedes, y desde algunas ideas que me han pedido. Me han pedido que comparta algunas de las perspectivas que en Chile, en el marco de la reforma educativa, se han puesto en escenario. Básicamente vamos a mirar entonces un poco de lo que ha sucedido en Chile, en la reforma educativa, en torno a los procesos de lectura y escritura. Pero cuando pensaba en cómo podía organizar esta presentación para dar respuesta a esa solicitud específica que me habían hecho desde Colombia, y yo decía desde Chile, y pensando, me habían dicho que era un grupo grande de personas que estaban en una red de lenguaje. Pensé que una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho hoy en día es que cuando hablamos de comprensión y producción de textos, y cuando hablamos de perfeccionamiento docente, y cuando hablamos de estrategias para desarrollar habilidades de lectura y escritura, pareciera ser que hay por lo menos, dentro de muchos, hay por lo menos dos nichos que a mí me parece que son siempre coincidentes. Por una parte, la idea de que tenemos ciertas debilidades y que los alumnos, e incluso los alumnos universitarios y los profesionales en todas las áreas también, parecen que hay una queja compartida que justamente no se comprende lo que se lee. Entonces, pensé en una parte de la definición de la conferencia, y justamente recogí esta frase, que es la que muchos conocemos seguramente, en algo como: perdón, pero no comprendo. Y la segunda parte tiene que ver con una idea que yo creo que está muy arraigada, y creo que estos encuentros sirven para romper mitos, para cambiar ideas en lo posible. Es que podemos los profesores resolver los problemas y resolverlos definitivamente. Creo que esa es una idea que hay que luchar contra ella y hay que cambiarla cuando estamos hablando de comprensión y producción de textos. Si justamente, como vamos en este espacio de tiempo conversar, creemos que estos procesos son procesos que se desarrollan a través del tiempo, que son variados, y como ya decían algunos de los que me han precedido en todas las instancias, son procesos situados que tienen un propósito comunicativo contextualizado. Bueno, nosotros vemos que los procesos varían a lo largo de toda la vida. Y como decía recién Fernando, si la lectura y la escritura tienen que ver con los textos escritos, y la escritura justamente es una habilidad que tiene que ver con un instrumento para lo cual no venimos genéticamente dotados, como sí venimos genéticamente dotados para la oralidad, quiere decir que el problema posiblemente no lo vamos a solucionar nunca. Y eso no debiera ser un problema también en sí mismo, sino que debiera ser una buena idea que tuviéramos, y que como profesores supiéramos que a lo mejor podemos resolver el problema, digamos, transitoriamente. Y espero entonces, a lo largo de esta charla, conversando con ustedes, poder abordar estas dos ideas: perdón, pero no comprendo, y había un problema, y estoy seguro que se soluciona transitoriamente, pero no se soluciona
definitivamente. Vamos a ver un poco qué pasa con él. Bueno, yo creo que es interesante partir pensando en algunas cuestiones que yo creo que son comunes y que ustedes seguramente se las han pensado y estamos todos muy de acuerdo en esto. Por ejemplo, ¿qué hay en los textos, o más bien en el modo en que nos aproximamos a los textos, que construimos representaciones superficiales, que no logran anclarse en los conocimientos previos de manera constructiva y productiva? O sea, nosotros y nuestros alumnos nos pasa que leemos y luego no logramos recordar lo que leemos, o no logramos que esto se haga parte de los conocimientos previos de manera sostenida, de manera estable a lo largo de nuestra vida. ¿Qué tipo de factores entonces son los que obstaculizan de modo tan radical la comprensión de los textos, transformándolos en unidades opacas que no permiten construir conocimientos de manera más perdurable y flexible? ¿Qué son esos factores? ¿Son de tipo textual? ¿Son de tipo cognitivo? ¿Son de tipo social? ¿Son de tipo contextual? ¿Cómo explicamos entonces de manera profunda los procesos de lectura y comprensión del texto para también explicar el aprendizaje significativo y duradero? Porque lo que buscamos es leer, comprender, pero también y ciertamente aprender a partir de los textos. Bueno, ya lo que nos preguntamos todos, ¿cómo podemos ayudar entonces a nuestros alumnos a lograr comprender estos textos de manera mejor y alcanzar aprendizajes de calidad? Y bueno, algo que nos tiene aquí y que a algunos nos concita permanentemente, como ya hemos visto a lo largo de todo el día, es no tan solo cómo formar mejores lectores de nuestros alumnos, sino también cómo formar mejores lectores de los propios profesores. Y voy a conversar un poco con esto cuando les dé un pequeño marco de lo que la reforma educativa en Chile está visualizando y cómo lo contextualiza un poco. Bueno, en el itinerario que vamos a ver en este breve ratito, entonces pretendo referirme brevemente a lo que podemos llamar los giros científicos contemporáneos. Me interesa entender por qué llegamos a entender qué es comprensión y qué es texto escrito, y qué ha cambiado en los últimos 50 años. Algunas de las cuestiones fundamentales y que yo creo que hay que desmistificar, en algunas podemos coincidir, podemos estar de acuerdo, en otras podemos no estar de acuerdo. De lo que se ha dicho hoy día, ciertamente hay cosas que sí comparto con muchos de ustedes y de mis colegas, hay otras que no, y me parece que este es un escenario también de poder decir en qué compartimos y qué no compartimos, y a lo mejor desde esos escenarios desmistificar algunas cuestiones. Ha habido giros importantes, cambios importantes de cómo entender lo que es los textos escritos, los que son los géneros del discurso y algunas otras cuestiones. Y quisiera mirar rápidamente eso para situar el problema de perdón, pero no comprendo, y si es que hay un problema y ese problema lo podemos solucionar y lo solucionamos transitoriamente o definitivamente. Voy a encajar entonces con la idea de la reforma educativa en Chile y mostrarles solo 2 o 3 aspectos, no me voy a extender mucho, pero he seleccionado 2 o 3 aspectos y pretendo cerrar volviendo sobre las ideas que he comentado en torno a esta idea de leer y aprender. Y creo que un camino para ello es el concepto que puede ser muy antiguo como muchos conceptos, pero que creo que está revisitado y creo que es un camino importante hoy día, que es la lectura y la escritura, pero desde los géneros del discurso. Bueno, entonces decíamos que hay giros, hay cambios que ha habido, no siempre hemos creído lo mismo. La idea ha variado a través de los últimos tiempos, han variado incluso seguidamente varias veces. En los últimos 50 años, por tomar un periodo de tiempo muy breve, en lo que entendemos por texto o por comprensión o por género incluso, ha variado permanentemente. Podríamos resumir y decir que tal vez una aproximación posible es pensar que ha habido un giro cognitivo, de modo que cada vez hay más consenso en que los procesos de lectura y escritura tienen que ver con procesos cognitivos. Hace un tiempo atrás esto no lo pensábamos, la cognición no era un tema de interés ni un tema de estudio.
Hay un giro lingüístico, ciertamente, y yo como lingüista quiero decir que creo que la gramática tiene un lugar, y vamos a volver sobre esto brevemente, pero a mí me parece que la gramática es el eje articulatorio de los procesos de lectura y escritura. Lo que pasa es que hay que situarla, hay que entenderla y hay que contextualizarla, no hay que demonizarla tampoco. Los profesores de lenguaje tenemos que saber gramática y tenemos que saber una gramática actualizada, una gramática textual contextualizada. Pensar que no vamos a enseñar gramática me parece que es aberrante para profesores de lenguaje. Pero profesores que queremos desarrollar lectura y escritura, de modo que hay que entender el giro lingüístico en la perspectiva actual. Bueno, ya se ha hablado aquí durante la mañana, varios de mis colegas han tocado el tema de una cognición, pero una cognición situada, no cualquier cognición, ¿no es cierto? Nosotros cuando leemos los textos, los leemos en situaciones concretas. Y cuando se piensa en una didáctica de la lectura y la escritura, creo que es fundamental. No escribimos cualquier cosa en cualquier parte. Hay que enseñar a leer y a escribir situadamente, y por eso el concepto de género discursivo, por sobre el concepto de tipología textual, a mí me parece mucho más rico y que creo que es una herramienta muy importante para el desarrollo de los procesos de lectura y escritura. Bueno, el giro aplicado, que todos estos se conectan, creo que los avances importantísimos en neurolingüística, hace unos años atrás no pensábamos que el cerebro tenía un rol tan importante. Hoy día sabemos que los procesos de lectura y escritura ocurren en lugares específicos de nuestro cerebro y que tienen realizaciones específicas, que una mirada más neurolingüística de la comprensión y producción del texto es importante. Y entender entonces, incluso lo que decía Fernando, respecto de esta techné, como la llamaba él, bueno, esta techné tiene que ver con nuestro instrumento, que es el cerebro, y tiene que ver con las características que tiene esto. Bueno, y por último, algo que también Fernando hacía alusión y Daniel también ha tocado, obviamente, y ustedes aquí lo muestran claramente, todas las presentaciones de los profesores que nos han mostrado hoy día son presentaciones ultra multimodales. La idea de que, como lo llaman algunos, el redescubrimiento de la obviedad. Pensar que los textos no eran multimodales, basta mirar cualquier papiro, cualquier tablilla sumérica, cualquier texto del siglo XIV o XV, y los seres humanos hemos trabajado siempre con textos multimodales, que hoy día posiblemente el cine, la internet, pareciera ser como que lo construimos. Y entonces hay un giro multimodal, un giro visual, a entender que los textos son entidades multisemióticas, pero lo han sido siempre, ojo. No es que nosotros lo descubramos ahora, es otra cosa, pero lo han sido siempre. Y tenemos que preocuparnos entonces de una educación en lectura y escritura de textos no fundamentalmente verbales, sino que textos que tienen realidades diversas. Bueno, solo me voy a referir a una parte de lo que he dicho. En el giro cognitivo me parece que es muy importante entender los procesos de memoria, entender qué sucede con los procesos mentales de los lectores, entender que son sujetos que tienen capacidades mnemónicas y que se pueden desarrollar, tienen capacidades cognitivas y que se pueden desarrollar. La lectura y la escritura no son un proceso cognitivo, como nos quieren convencer solo algunos psicólogos, o no es un proceso solamente lingüístico, sino que es un proceso psicolingüístico, y más aún, como defendemos nosotros de la postura de la Escuela Lingüística de Valparaíso, la lectura y la escritura son procesos psicosociolingüísticos. De modo que estos ejes hay que tenerlos presentes cuando hablamos de esto. Nos parece entonces que es importante entender que hay una importancia de la mente, y la mente como un elemento central en la construcción de los textos. Ya venía hablando yo del giro lingüístico. Entender entonces que los textos tienen rasgos lingüísticos y que esos rasgos lingüísticos de los textos es fundamental que los profesores de lenguaje los conozcamos. Un ensayo, como decía por ejemplo recién Fernando, tiene ciertos rasgos lingüísticos que un profesor debiera conocer cuando quiere enseñar o corregir un ensayo. Pero pues, si un profesor escribe, también como mostraba Fernando, una carta de amor tiene otros rasgos lingüísticos, y estos rasgos lingüísticos
desde una mirada contemporánea, hablamos que coocurren sistemáticamente, de modo que un profesor debe conocer los rasgos lingüísticos de los textos que pertenecen a géneros diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque estos conjuntos de rasgos lingüísticos que desde ciertas perspectivas llamamos síndromes, tienen que ver con el procesamiento cognitivo. Entonces no se procesa de la misma manera un manual universitario que tiene ciertos rasgos, no se procesa de la misma manera una narración, no se procesa de la misma manera un formulario para solicitar un crédito bancario, por ejemplo. Hay rasgos más situados, otros que menos situados y algunos que tienen que ver con la interacción de los participantes. Bueno, han destacado ya hoy día varias veces el tema el giro social, o sea, la cognición no es una cognición que ocurra en el vacío. Nuestros sujetos siempre están leyendo y escribiendo en situaciones concretas, de modo que los procesos psicolingüísticos que ocurren son, como se dice, son situados, son contextualizados. Una persona lee un texto o escribe un texto para cumplir lo que denominamos un propósito comunicativo. Lo hace con un fin. Y eso hace que los textos puedan variar en sus propósitos comunicativos porque los autores o los escritores o los lectores así lo quieren. Y un texto también se lee de manera diferente porque los autores, en este caso los lectores, tienen propósitos diferentes cuando se acercan a esos textos. Yo puedo, y era un poco lo que decía Fernando, cuando uno pasan 5 años y se encuentra con un texto en el que había hecho marcas, pero claro, ese texto cuando uno lo marcó o lo rayó en un momento, respondía a un propósito comunicativo particular. A lo mejor era memorizarlo porque tenía que recitarlo por alguna razón X. O a lo mejor lo leyó buscando la idea, por ejemplo, si era un texto de lingüística, a lo mejor estaba buscando la idea de tipos textuales. Y marcó el texto en virtud de eso. Y cuando lo lee hoy día, a lo mejor lo lee buscando rasgos lingüísticos. Entonces eso quiere decir que en 2 momentos de la vida uno vuelve al menos 2 veces de la que estamos contando acá sobre ese texto, pero varía lo que yo quiero de ese texto. Y como varía lo que yo quiero, la lectura que hago es diferente. Entonces, al menos hay un propósito comunicativo del que escribió el texto y hay varios propósitos comunicativos del que lee el texto. Tener esto presente es muy importante y eso es lo que hablamos de una cognición, pero una cognición situada. Los procesos de un lector varían en el contexto en que ese lector se encuentra inmerso. Bueno, el giro social también nos ha traído una idea de la búsqueda de lo ecológico. Nosotros teníamos normalmente ejemplos de buenos procesos de escritura con textos que los profesores inventaban y que eran textos que a veces nunca ocurrían en la realidad. Hoy día hay un respeto muy importante a los textos ecológicamente situados también. Y entonces trabajar con textos que realmente cumplen un propósito comunicativo. Y identificar el propósito comunicativo de esos textos es fundamental. De modo que este texto tiene este sentido porque responde a un contexto ecológicamente diseñado. O sea, donde ocurrió y cómo fue constituido. Bueno, y por supuesto hay que defender un giro más psicolingüístico, que es el que hemos venido hablando, y hablamos entonces de procesos de comprensión y producción de textos. No pretendo entrar en la definición de comprensión y producción de textos en este contexto, ¿ok? Pero me parece altamente relevante más bien reflexionar un ratito sobre el concepto de texto. Porque creo que el concepto de texto es el que produce un andamiaje fundamental para entender lo que sucede con procesos de comprensión y producción. El concepto de texto ha evolucionado mucho y sigue evolucionando y creo yo que cada vez descubrimos nuevas cosas y entendemos de manera diferente los textos. Pero me parece que hay algunos ejes fundamentales que han evolucionado y en torno a los cuales podemos hacer una mínima reflexión. El concepto de texto ha evolucionado desde un modelo que podríamos llamar estático a un modelo energético. Antes pensábamos que en los textos estaba la información
y que los textos entonces tenían que ser memorizados. Y tenía que ver con la idea entonces, que es la que llevó a un concepto erróneo de comprensión, con la idea de decodificación. Si pensábamos que los textos eran unidades transparentes y estáticas, podíamos decodificar un texto, memorizarlo, y entonces cuando yo luego recitaba ese texto, lo sacaba de mi memoria, era fácil que yo había comprendido ese texto. Bueno, eso no son los textos, no, efectivamente. Y los textos los vemos más como unidades energéticas, como unidades en proceso, donde los lectores tienen que aportar procesos de comprensión permanentes, tienen que aportar su conocimiento previo, y los textos son más bien entonces un conjunto de pistas que los lectores volvemos coherentes. La coherencia no está en los textos, como algunos creen todavía. La coherencia está en la mente de los lectores. Los textos pueden tener marcas de cohesión, pero la coherencia la construimos nosotros en el proceso de lectura de los textos. En ese sentido, los textos, entonces, en una mirada más contemporánea, son unidades mucho más transparentes y son unidades que son mucho más variables también en ese sentido. Entonces, justamente, la relevancia de los conocimientos previos de quien lee o de quien escribe son fundamentales para entender el texto como esta unidad dinámica, una unidad de significado, pero que solo se hace efectiva cuando alguien la lee. También venía asociado este concepto de texto a algo que ha sido muy nefasto en la educación en general. Recibimos una influencia importante de los modelos comunicacionales cibernéticos desde la matemática, y el modelo clásico de comunicación, que desafortunadamente sigue estando incluso en los libros de texto hasta hoy en día, el modelo de transferencia de información, donde lo que tenemos es un productor, tenemos un canal, un mensaje, y luego tenemos un receptor. Seguro que todos conocen ese modelo de comunicación, y ese modelo de comunicación lo que muestra es básicamente un productor que es pasivo y un texto que aparentemente es explícito, que es comprensible, clarísimo, y que tiene entonces después un decodificador que tiene alguna actividad, pero que tiene una actividad mínima. Es el modelo clásico que algunos llaman de Shannon y Weaver, en fin, que es una comunicación matemática cibernetizada. Ese modelo no nos sirve, ese modelo hay que abandonarlo, ese modelo es un modelo que sirve para las máquinas, pero no es un modelo que sirve para los procesos de comprensión y de escritura de los seres humanos. Los seres humanos no trabajamos, y créanme, jamás trabajamos desde la perspectiva de ese modelo. Ese modelo lo que explica es cómo se comunica el telégrafo, cómo se comunica una máquina con otra máquina, pero no explica para nada cuando un escritor le escribe una carta a otra persona que lee esa carta. El modelo cibernético no se aplica porque el canal no es explícito, porque el proceso de escritura no es pasivo y el proceso de comprensión de ese texto tampoco es automático. Bueno, la idea de que hay entonces un contexto sigue siendo muy importante para lo que decíamos, y nos parece entonces que hay una adecuación a una serie de elementos que son fundamentales, y aquí surge la idea de género del discurso que vamos a seguir conversando. Desde este marco entonces veamos qué pasa con la comprensión y la producción de textos en el marco de la reforma educativa en Chile. En general, en los últimos 20 años en Chile se viene generando un proceso de cambio que viene orientado también en una alianza muy similar a la que ustedes tienen acá. Son alianzas entre organismos gubernamentales y las universidades. Afortunadamente, y hay que felicitar entonces lo que sucede aquí, los gobiernos se dan cuenta que sin el trabajo académico y científico que se hace en las universidades no pueden avanzar. Y entonces estas alianzas poderosas es lo que también ha ocurrido en Chile. Y afortunadamente entonces el currículum y el cambio curricular en Chile en los últimos años ha estado orientado, yo diría, por lo que son los géneros del discurso, lo que podríamos llamar los modos de organización discursiva, que la disciplinariedad, un énfasis muy importante en los procesos inferenciales y los recursos textuales de multimodalidad.
Estos ejes han orientado el currículum en lectura y escritura y se han ido plasmando en diversos momentos con mayor transparencia, con mayor claridad, a ratos con confusión ciertamente, esa es la verdad, pero lentamente se van organizando mejor y van dándole al currículum y entonces van orientando también la formación docente en las universidades, la evaluación docente, van orientando también los cambios de los contenidos mínimos y los planes fundamentales de la educación. La idea de, sobre todo, y lo comentaba alguna experiencia hoy día en la mañana, la idea de que podemos escribir y leer, pero que lo podemos, no es una responsabilidad solo del área del lenguaje, o sea, leer y escribir en las disciplinas, y que es una cosa que se ha pensado para las universidades, pero también puede suceder y debe suceder en la escuela primaria y secundaria. Algunas medidas que se han tomado en el marco de esta reforma tiene que ver con la renovación progresiva entonces de los planes y programas por sectores de aprendizaje orientados desde los ejes que recién comentaba. La creación y aplicación, ustedes llamaban aquí a esta prueba Saber, parece. ¿Sí? Bueno, en Chile la llamamos SIMSE, que es un acronismo para Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, y hoy en día está implementado en prácticamente todas las áreas y en casi todos los niveles escolares, y se ha ido especificando y separando, de modo que tenemos un SIMSE del lenguaje, pero que cubre específicamente áreas de comprensión, áreas de producción, y ha ido variando la idea de los géneros y de las temáticas y las disciplinariedades. Algo que vamos a comentar aquí un poquito más es el establecimiento de los mapas de progreso, que era una cosa muy anhelada, sobre todo desde la psicolingüística, pensar cómo se va complejizando el proceso de comprensión y de producción de textos y cómo desde primaria a secundaria podemos visualizar los procesos que deben acontecer y cómo podemos jerarquizarlos. Vamos a mirar los mapas de progreso. La creación de los estándares de desempeño docente, que ha sido una idea de conectar tanto lo que se espera que los alumnos en la educación primaria y secundaria alcancen con también lo que se espera que la formación docente en la universidad deba tener. De modo que hacer una conexión entre lo que se espera que los alumnos aprendan y lo que se espera que la formación de los profesores también ostente. Diseño y aplicación de lo que se denominó la prueba Inicia. Es una prueba que se aplica a los profesores egresados recientemente, que está también orientada y alineada con todos estos conceptos. Y la confección de lo que se denomina el marco de la buena enseñanza, que son una serie de orientaciones, sobre todo para los profesores en su trabajo inicial, ya en el trabajo profesional, de cómo orientar su tarea. Bueno, miremos qué pasa entonces con los mapas de progreso. Los mapas de progreso se orientan jerárquicamente, en este caso para la lectura, y tienen una serie de niveles y una serie de competencias. Entonces, lo que hacen ver es cuáles son las competencias que debe tener un alumno, por ejemplo, en el nivel 1, con el mapa de progreso de lectura. Permiten entonces orientar la docencia del profesor porque debe apuntar a cumplir estos estándares, que son estándares de calidad en este sentido en términos de competencias. Por ejemplo, leer comprensivamente textos breves y simples que abordan contenidos reales o imaginativos que les son familiares. Extraer información explícita evidente. Realiza inferencias claramente sugeridas por el texto. Comprende el sentido global a partir de información destacada en el texto. Da sus opiniones sobre lo leído apoyándose en información explícita y en inferencias realizadas. No voy a leerlos todos porque son bastante detallados, pero lo que pretendo es al menos mostrarles que existen, que se han construido, que han sido un esfuerzo. Podemos discrepar en mucho de lo que dicen. A mí ciertamente hay cosas que no me gustan, que creo que no están bien dichas o que no están suficientemente claras.
Pero fíjense ustedes, lo interesante es que si vamos pasando al segundo nivel, podemos ir viendo cómo el tendido se va organizando jerárquicamente y cómo un profesor sabe qué debe enseñar en el grado 1 y qué debe enseñar en el grado 2 y qué se debe esperar que un sujeto lector pueda llevar a cabo en términos de competencias. No, insisto, no voy a leerlos, pero ustedes, no sé si alcanzan a leer algo de esto, más o menos, pero están orientados en los mismos ejes que leí el primero y obviamente van incrementando el nivel de complejidad y se va produciendo un avance sustantivo. De modo que vamos entonces encontrando textos más complejos, textos más largos, desaparece la mirada y el trabajo con información explícita, se va centrando el eje en los procesos inferenciales. Van apareciendo, aunque no le guste a Daniel, las ideas globales o las ideas fundamentales, pero también vamos trabajando, Daniel, para tu tranquilidad, hacia la competencia crítica. Equilibramos unas con otras. Creemos que sí es importante que los sujetos reconozcan o construyan las ideas principales de un texto, pero que también tengan perspectiva crítica. Aparecen los tipos de relaciones que tienen que ver con los diferentes tipos de textos o los diferentes géneros. Por ejemplo, las relaciones causales. Van avanzando entonces estructuras, complejidades de organizaciones y vamos centrándonos lentamente hacia otros elementos. Luego justamente va apareciendo la evaluación de lo leído, comparándolo con su postura o la de otros. Va entonces emergiendo una mirada desde lo más textual, memorístico, literal, a una mirada inferencial y una mirada entonces crítica. Y se va avanzando entonces lentamente, fíjense ustedes cómo sigue apareciendo esta idea y como identifica recursos expresivos, evalúa la validez de los argumentos o planteamientos. O sea que el profesor sabe que debe explotar y llevar a sus sujetos lentamente, a los lectores, hacia esto. Y hasta un nivel séptimo, que es el de la competencia más compleja. Bueno, entonces lo que buscamos en lectura es llevar a un lector a través de 7 grados que pueda ir entonces progresivamente complejizando sus procesos psicolingüísticos y complejizando los materiales textuales a los que se le va exponiendo. También se ha desarrollado el mapa de progreso para escritura y entonces la mirada desde las competencias claramente enfatiza desde la escritura de textos breves. Fíjense que incluso la nomenclatura, y aquí hay algunas cuestiones que no comparto, pero está alineada entre comprensión y producción. Dice también, escribe textos breves sobre contenidos que les son familiares. Sigue entonces, está alineado entre comprensión y producción de los textos. Comunica por escrito alguna información, opinión o sentimiento, utilizando un vocabulario de uso frecuente. Escribe frases y oraciones simples, bien construidas, con letra legible, separando correctamente las palabras. Y entonces también avanzamos hacia los otros niveles progresivamente y vamos teniendo otros grados más complejos en estructuras oracionales más complejas, o va variando en temas o va apartándose de temas que le son familiares y cercanos progresivamente hacia temas que le son más distantes, más complejos de ir visualizando. Entonces, los mapas de progreso de escritura tienen una alineación con los mapas de progreso en lectura y también están articulados en estos 7 primeros grados de la educación primaria fundamental y orientan tanto al profesor. Fíjense que tiene entonces una doble articulación. El mapa de progreso permite orientar al profesor de aula que está preparando sus clases, pero también permite organizar los contenidos del currículum universitario. Porque la formación docente debe satisfacer también entonces estas expectativas. Y el otro elemento que vamos a mirar de los varios que les señalé son los estándares. Los estándares han sido elaborados pensando en la formación docente. Y los estándares, tenemos entonces estándares para pedagogía en educación básica. Los estándares están articulados en una serie de elementos fundamentales como son lectura, escritura, comunicación oral
y gramática. Esto ha tenido un cambio en Chile paulatinamente a través de los últimos años, y una cuestión en la que hemos sido bastante fuertes y que es debatible, posiblemente a muchos no les gusta, es que la literatura ha desaparecido como un eje. La literatura se revisa a lo largo es transversal, y la literatura está en todos los ejes, que son lectura, escritura, comunicación oral y gramática. Y la literatura no es un eje per se, sino que es un eje transversal que se topa en cada uno de ellos. No voy a leerlos porque no era la idea, lo que quería era que vean que existen. Los pueden descargar de la página web del Ministerio de Educación de Chile. No con este formato más amigable, simpático y multimodal, ciertamente, en un formato de texto impreso lineal, pero tienen entonces esta gradación, son estándares orientadores, y lo que seduce es, fíjense que está orientado para el profesor. Este es el gran cambio. Tenemos entonces el mapa de progreso, que es para el alumno, y tenemos el estándar, que el estándar orientador es para un egresado de una carrera de pedagogía en educación básica o educación primaria. Y por ejemplo, en lectura dice, promueve el desarrollo de la lectura comprensiva y crítica de textos de complejidad creciente y el gusto y el valor de la lectura. Sabe cómo hacer progresar la comprensión lectora de sus alumnos y alumnas para que sean lectores frecuentes y reflexivos. Comprende la importancia y sabe cómo promover la comprensión de textos multimodales. O sea, son estándares orientadores para el profesor. El profesor tiene que poder saber que esas competencias tiene que tener él y que él quiere formar eso en sus alumnos. ¿Se imaginan el rol que esto tiene? Porque entonces la educación universitaria tiene que reorganizarse en torno a estos ejes. La formación docente universitaria no puede formar docentes que no estén alineados con estos estándares. Sobre todo porque si, como vimos, existe la prueba inicia va a medir los contenidos que deben conocer los profesores que egresan de la universidad. Están también entonces para escritura, para comunicación oral y la gramática, que hace unos 15 años atrás, en uno de estos giros, había desaparecido de todo el currículum nacional chileno, ha vuelto a aparecer, ya no como un transversal, sino que ocupa un lugar fundamental, y entonces domina conocimientos fundamentales de lingüística necesarios para la enseñanza de la lectura, la escritura y oralidad. Pero fíjense que entendemos la gramática como en servicio y en contexto de la lectura, la escritura y el desarrollo de la capacidad oral. Conoce y es capaz de enseñar la gramática textual y propicia la reflexión sobre la lengua. Pero fíjense que no estamos pensando en una gramática de la palabra, como podía hacerse ya hace 100 años atrás, y tampoco estamos pensando en una gramática de la oración, como podía hacerse hace 30 años atrás. Estamos pensando en una gramática textual en servicio de los procesos de lectura y escritura. Bueno, y también entonces tenemos los estándares orientadores para la educación secundaria o la educación media, como la llamamos en Chile. Y entonces tenemos los ejes de lectura, de escritura, de comunicación oral. Y fíjense que hay un cambio en la secundaria respecto de la primaria. Desaparece la gramática como un estándar específico, vuelve la gramática a ser entonces un estándar transversal, y lo que aparece es conocimientos fundamentales de la disciplina. Y entonces tenemos aquí, domina conocimientos fundamentales de lingüística necesarios para la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad. O domina conocimientos fundamentales de la literatura necesarios para potenciar la lectura, la producción y creación literaria de textos literarios. Fíjense entonces que tampoco la literatura es un fin en sí mismo, sino que la literatura está orientada también desde los procesos de lectura y escritura.
Estos estándares entonces guían, como decía, la educación secundaria y sirven para pensar. Un profesor que egresa de la educación secundaria debe poder ser capaz de responder a estos 9 estándares orientadores para su desempeño docente. Bueno, ¿qué sucede entonces con lo que habíamos dicho al inicio? Perdón, pero no comprendo. Había un problema y no se ha solucionado. ¿Qué sucede desde la formación universitaria en estos contextos? Pareciera ser entonces que nosotros creemos o tenemos alguna idea de que podemos solucionar los problemas permanentes de nuestros lectores y de nuestros escritores. ¿Creen ustedes efectivamente que después de un año de trabajo respecto de la lectura, este sujeto puede quedar habilitado para ser un comprendedor óptimo? ¿Creen ustedes que después de un año de trabajo en escritura, puede quedar preparado para ser un escritor óptimo? Hay muchas personas que creen que sí. Hay muchas personas que... Les doy la tapa. Gracias. Permiso, gracias. A mí me llaman de muchas partes para que les diseñemos programas de lectura y escritura por un semestre. O en las universidades, incluida la mía, lamentablemente, las autoridades creen que con recibir a los alumnos ingresantes de primer año a la universidad, con un curso de 2 semanas de estrategias de lectura y escritura, hemos solucionado el problema y los sujetos pueden seguir su educación universitaria como lectores y escritores expertos. O me llaman de una escuela de ingeniería en alimentos para que les diseñemos un semestre con un curso de lectura y escritura para los alumnos universitarios, para que entonces les solucionemos los problemas que traen los alumnos. O a veces incluso de una escuela secundaria o de un liceo secundario me llaman para que los ayudemos para diseñar un plan de perfeccionamiento docente donde se diseñen estrategias que en un semestre tengamos lectores y escritores avesados. Ojalá que eso no suceda aquí en Colombia, pero en Chile sí sucede y en otros países latinoamericanos lamentablemente sí. Incluso en países como Estados Unidos, Australia y países europeos. No sé si en España sucede eso así. O sea, ante la idea de que, perdón, pero no comprendo, creemos que hay una solución mágica y que en un semestre podemos enseñar y capacitar, ya sea a los profesores para que hagan esos cursos y creemos, existe la idea que los alumnos pueden desarrollar sus estrategias mágicamente en un periodo muy breve y pueden efectivamente llegar a ser lectores de este estilo. Si miramos nosotros lo que hemos visto de los 2 ejes, uno relacionado con los estándares y otro relacionado con los mapas de progreso, ciertamente la respuesta sería no. O sea, lo que está ahí en teoría y praxis, lo que muestra es que necesitamos muchos años de primaria y secundaria para ir avanzando en el desarrollo de estabilidad. O sea, solo mirar los mapas de progreso y los estándares debiera ser una respuesta para aquellas personas que piensan que con un semestre podemos hacer magia. Lo que sucede es que, y esto está anclado en la idea de lo que decía Fernando, lo que tiene que ver con los textos escritos, pero incluso lo que tiene que ver con la oralidad, aunque la oralidad sea genéticamente marcada en nuestra especie, y en esto Chomsky ha tenido toda la razón. O sea, la facultad del lenguaje oral es una facultad innata en la especie. Todo ser humano normal va a hablar oralmente sin ningún problema a los 2 años aproximadamente. Pero todo ser humano normal podría perfectamente pasar el resto de su vida sin leer ni escribir. O sea, la escritura, como ya se ha dicho hoy día aquí, agotadoramente, es un instrumento. Y parece ser que es un instrumento bastante complejo. Pero la oralidad incluso, siendo una habilidad que viene genéticamente establecida como facultad del lenguaje, también requiere mucho trabajo. Tenemos un manejo del código, pero de un código no formal, o un manejo de ciertos géneros, pero no de muchos géneros. Entonces, en este sentido,
lo que tenemos que pensar, y que ya lo hemos dicho aquí hoy día, y algunos, los ejemplos de las maestras que nos han mostrado aquí, nos hace ver que aquí lo saben muy bien y que lo están llevando a cabo muy bien, que leer y escribir son procesos interconectados. Que cuando pensamos en leer y escribir géneros especializados en las disciplinas, es algo que hacemos y que lo estamos desarrollando. Entonces, desde una teoría de comprensión de textos escritos, nosotros postulamos que los lectores generan una serie de textos cuando contextualmente están leyendo. Se enfrentan a un texto escrito como input, un texto escrito que tienen como su primera fuente de conocimientos, pero que ese lector debe ir reconociendo en esos textos progresiva y paulatinamente a lo largo de su vida diversos géneros. Y los géneros se le van apareciendo en su vida y va teniendo que interactuar en diversos tipos de relaciones sociales. De modo que hay géneros que hoy día no imaginamos que vamos a poder usar y posiblemente en un año más tengamos que habérnoslas con ellos. Posiblemente mientras estamos en la universidad hay muchos géneros que no tenemos que escribir ni leer, pero que cuando salimos al mundo profesional tenemos que ir leyendo y escribiendo, y las demandas sociales nos van haciendo crear nuevos géneros. Eso significa que un lector se va encontrando con diversos géneros que son físicos, externos, pero géneros y textos que él tiene que construir en su mente, que tiene que darles un formato. Pero además, y por eso llamamos a esto teoría de la comunicabilidad, esos textos que él lee y que los debe reconocer como un género, debe ser capaz de poder comunicarlos, debe ser capaz de socializarlos. Y entonces una idea de esta teoría que proponemos es que si uno no es capaz de decirse a sí mismo o decirle a otros de qué se tratan esos textos, quiere decir que no lo ha comprendido. En este sentido, entonces, nosotros pensamos que los procesos de comprensión de textos se desarrollan a lo largo de toda la vida de los individuos y no terminan nunca. Eso quiere decir que, perdón, pero no comprendo, quiere decir que es posible que esto ocurra a lo largo de toda la vida de un sujeto y que a los 70 años es posible que yo todavía no comprenda muy posiblemente un nuevo género que se me aparece. Es posible que no comprenda entonces un reporte de laboratorio, porque es algo que me lo encuentro en el mundo científico. Es posible que no comprenda un artículo de investigación porque no me he entrenado en ese texto. No me he entrenado con ese género discursivo. Eso quiere decir que podemos entonces solucionar el problema, pero lo podemos solucionar transitoriamente. Entonces, podemos tener soluciones mágicas, tal vez sí, pero esas soluciones mágicas solo van a durar un breve tiempo y esas estrategias van progresivamente haciendo mejor lector posiblemente a esos sujetos. Pero cuando nos enfrentamos con nuevos géneros, muchas veces nuestras habilidades lectoras están creadas para otro género y ese otro género nuevo nos va a demandar nuevas formas de interacción, nuevos formatos. Sobre todo en la perspectiva multimodal puede hacer requerimientos de nuevos procesos inferenciales que posiblemente nuestra mente nunca había puesto en práctica. Por lo tanto, entonces, para cerrar, sí, es posible que haya un problema y es posible que lo solucionemos transitoriamente, pero no definitivamente, y ojalá tengamos claridad en ello y podamos ayudar a nuestros alumnos progresivamente a enfrentarse a esto y progresivamente a ser muchos mejores lectores. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Giovanni Parodi. Abrimos un espacio para preguntas. En la mañana vimos virtualidad basada en tecnología. Por favor. No me traje los lentes y ya.
Bueno, la primera pregunta dice, en la mañana vimos virtualidad basada en tecnología, pero esta virtualidad es una herramienta más. No lo es todo para ningún idioma. Se requiere integración de competencia, pedagogía, tecnología, para mejorar en competencia comunicativa. ¿Te la repito? Ahora soy yo el que no comprende. En la mañana vimos virtualidad basada en tecnología, pero esta virtualidad es una herramienta, mas no lo es todo para ningún idioma. Se requiere integración de competencia, pedagogía y tecnología para mejorar en competencia comunicativa. Sí, bueno, ¿no funciona? Sí. Bueno, sí, claro, lo hemos venido diciendo. Yo creo que, aunque sea un poco majadero insistir, el concepto de texto y el concepto de género, sobre todo, dan la pauta para esto. Si pensamos los géneros como interacciones lingüísticas que están socialmente cimentadas y que responden a propósitos comunicativos, se requiere de todo. Se requiere de todo lo que ese género demande, se requiere de todo lo que ese contexto exija. Entonces, si a lo mejor estoy interactuando en algunos de los ejemplos que Daniel Casani ponía en la mañana, por supuesto que requiero tecnología, requiero otros procesos contextuales y requiero de otros elementos multimodales. Hay textos que se incrustan en determinados géneros y entonces esos géneros tienen preferentemente ciertos rasgos. Por ejemplo, leer literatura. Para leer literatura, normalmente lo que tenemos es la preferencia del código verbal. Los textos literarios son claramente anclados en un modo que es el modo verbal. Y cuando más lo que aparecen son, por los estudios que hemos hecho, son imágenes o fotografías. Sin embargo, es muy diferente leer entonces un manual de química, por ejemplo, donde se van a encontrar con gráficos, tablas y fórmulas. Eso quiere decir que leer entonces un género tipo narración, tipo cuento, tipo novela, tipo ensayo, requiere estar capacitado cognitivamente para enfrentar un género que es básicamente preferente de un código verbal con ayuda de otros códigos, pero muy, muy subsidiariamente. Sin embargo, leer un género tipo manual requiere habilidades y procesos que son muy diferentes. De modo que sí, leemos con muchos apoyos tecnológicos y variados, dependiendo de lo que los géneros nos demanden. Y es por eso que los profesores, cuando diseñamos un curso de lectura y escritura, tenemos que conocer los géneros que ese grupo social, que ese grupo de especialistas, que en esa disciplina particular o que en ese contexto como una empresa o como una universidad o una carrera de medicina o de arquitectura, ¿cuáles son los procesos lingüísticos que acontecen en esos grupos? Tenemos que ir y describirlos. Si no, yo no puedo diseñar un curso de lectura y escritura si no conozco la especificidad de eso. Por ejemplo, la formación de química usan manuales fundamentalmente con estos rasgos que estamos diciendo. La formación de profesores de castellano requiere de varios tipos, entre algunos las novelas, que tienen rasgos lingüísticos como los que hemos estado viendo. Bueno, la siguiente pregunta dice, si se habla de tipos evaluativos, ¿por qué se sigue evaluando a los docentes conceptualmente? Si se habla de tipos evaluativos. Si se habla de tipos evaluativos, ¿por qué se sigue evaluando a los docentes conceptualmente? No sé bien qué se entiende por tipos evaluativos, pero me imagino que son diferentes formas de evaluar. Sí, claro, lo que sucede es que en la prueba inicia seguramente se refiere a esto que se evalúa conceptualmente a los profesores. Pero también se evalúa, ojo, la prueba inicia no solo evalúa conceptualmente, una parte evalúa conceptualmente, pero una gracia que tiene es que evalúa también en términos de competencias. Y eso ha sido un problema bastante complejo. Se ha evaluado a los profesores de primaria y secundaria en procesos de lectura y escritura. También en procesos de contenido, porque ciertamente yo creo que es deseable saber que los profesores conozcan ciertos elementos fundamentales. Pero también se les ha evaluado en términos de sus competencias de lectura y escritura.
y uno de los temas que tenemos pendiente en Chile es que los profesores recién egresados no tienen el nivel deseable en lectura y escritura. O sea, quiere decir que un profesor que ha pasado 5 años en la universidad, al menos en algunos géneros que son los que se evalúan, no son altamente competentes. Y eso nos devuelve a la pregunta, perdón, pero no comprendo, o sea, un profesor de lenguaje egresado recientemente de una universidad también tiene problemas de comprensión. Entonces, ¿cómo esperar que este modelo docente sea realmente un buen modelo en el aula, si él mismo muchas veces no comprende lo que lee? Bueno, tenemos 2 preguntas en la siguiente hoja. Si los docentes deben evaluar por competencias, ya que sobre estas evalúan a los alumnos, el inconveniente que existe es que los docentes no estamos capacitados para la presentación de estas pruebas. ¿Cómo preparar preguntas por competencias? Bueno, esa es una pregunta gigante, pero lo que sucede es que hemos variado clásicamente un currículum guiado por objetivos y contenidos a un currículum mediado por competencias. Entonces, lo que pasa es que yo creo que estamos, por lo menos en Chile, en una etapa aún de transición. Todavía nuestros currículum en Chile son un tanto orientados por objetivos y contenidos, aunque en el papel están orientados por competencias. De modo que tenemos que ver cómo pasamos la transición. Pero si tenemos un currículum generado por competencias, la evaluación por competencias debiera ser lo que fuera pertinente en ese caso. Lo que sucede es que yo creo que la fuerza de la evaluación por contenidos y objetivos sigue siendo muy arraigada y todos tendemos a ese tipo de evaluaciones. Por otro lado, pareciera ser incluso que es lo más fácil. Es muy fácil preguntar ¿qué es esto? Y es mucho más difícil crear una situación en la que yo tenga que poner en práctica ese concepto que ya lo tengo y que tengo que utilizarlo para algo. Es un desafío para todos, esa es la verdad. Bueno, y la última pregunta dice, de acuerdo con este proceso, ¿cuál es más importante, la lengua hablada o escrita? Depende quién, dónde y cuándo. Uno podría sostener hegemónicamente que todos debiéramos tener lengua oral y lengua escrita, pero yo creo que eso también, en un contexto más respetuoso de las individualidades, también es posible que haya que mirarlo con calma. Hay pueblos que son ágrafos, y nosotros desde nuestra hegemonía escritural, desde nuestra logogénesis escrita multimodal, pensamos que todos los pueblos deben tener una palabra escrita. Y entonces aquellos pueblos de culturas ágrafas hemos hecho énfasis tremendos por dotarlos de cultura escrita y forzadamente en algunos casos. Es probable que, como dice, ya lo he nombrado aquí muchas veces, como dice Vygotsky, la escritura sea lo que desarrolla el pensamiento en el más alto nivel. Pero yo creo que también una oralidad formal y en ciertos géneros que sean mucho más, y registros especializados, también implica un orden de pensamiento superior. Yo no me atrevería a sostener tan fuertemente que todos debemos ser letrados, esa es la verdad. Yo creo que tenemos que dejar la posibilidad de que haya pueblos o culturas que quizás no quieran ser letradas. Lo que sucede es que con nuestra dominancia pensamos que en la lectura y la escritura, por lo tanto en los textos escritos, están las ventanas para un mundo que permite un acceso a muchas otras cosas. Y ciertamente el conocimiento especializado y disciplinar está en los textos escritos. Entonces, quedarse también al alero de la escritura es difícil. A mí me tocó en Chile compartir la mesa en una conferencia el año pasado y estaba el decano de la facultad, de una facultad, no voy a decir de cuál, aquí hay algunas personas que lo conocen incluso. Y este decano le tocó, le dieron la palabra antes que a mí, y entonces él decía: no se hace filosofía en bantú, no se piensa de alta manera en suajili. Y desarrollaba esta idea y decía: la lengua
para la filosofía, la lengua para el pensamiento crítico es el alemán. En bantú no existe filosofía. El alemán, con su escritura clara, transparente, precisa, es la lengua para hacer la filosofía. Y yo estaba sentado al lado del decano, aterrado, porque estaba en mi universidad con el decano de una facultad a la cual yo había sido invitado, y entonces estaba toda la facultad allí, una facultad muy grande y muy importante en mi universidad, y el decano ya había dado la ley, ¿se dan cuenta ustedes? Y yo tenía que tomar una decisión de si me atrevía a contradecir al decano, con lo que eso podía significar, pero también yo estaba invitado como el especialista, como el lingüista. Entonces, con mucha elegancia traté de que no se notara, pero traté de contradecirlo, diciéndole que también hay filosofía en bantú y que también en suajili se puede pensar científicamente. Eso quiere decir que hay que ver que cada lengua, que cada espectro, que cada idioma en estos casos puede también transmitir conocimientos y crearlos oralmente o por escrito. Hay que investigarlo todavía. Bueno, finalmente hay una nota que llega para el profesor, dice: gracias por brindarnos el privilegio de aprender más sobre, abro comillas, lo que aún sigo sin comprender, cierro comillas. Cabe resaltar que tiene una fluidez verbal muy convincente. Gracias por su humildad y sencillez. Bueno, esas eran todas las preguntas. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.